Confesión de borracho, abandoné a mi novia infiel, en vacaciones. Una noche de borrachera en el paraíso convirtió nuestras vacaciones de ensueño en una pesadilla. Mi pesadilla, así que la dejé varada sin nada más que el desastre que ella había creado. Me llamo Jordan, tengo 28 años. Y así es como descubrí que la mujer con la que me iba a casar me estaba engañando. Y como decidí dejarla en Hawái para que se enfrentara a ello. Había pasado más de un año ahorrando para ese viaje. Se suponía que sería una escapada perfecta, pero expuso una horrible verdad. Esta es la historia de un corazón destrozado, una decisión a sangre fría y el momento en que elegí mi propia supervivencia por encima de la mujer que me había roto por completo. El aire en Hawái simplemente te impacta, ese olor denso y dulce a sal y plumeria. Era el aroma de un nuevo comienzo, que es exactamente lo que se suponía que era este viaje. Durante 3 años, Chloe y yo habíamos estado construyendo una vida. No éramos perfectos, pero pensaba que éramos sólidos. Sin embargo, los últimos 6 meses, las cosas se habían sentido distantes. Ella trabajaba hasta tarde más a menudo. Su risa nunca llegaba a sus ojos. Y a su teléfono, que solía ser solo un teléfono, se había convertido en una fortaleza, siempre boca abajo, siempre fuera de mi alcance. Ella le echaba la culpa al estrés de su trabajo de marketing, a un nuevo proyecto exigente, a un jefe difícil. Y como la amaba, como confiaba en ella, me lo creí. Me decía a mí mismo que las relaciones tienen estaciones y que esto era solo un invierno que teníamos que superar. Estas vacaciones se suponía que sería nuestra primavera. Invertí cada dólar extra que tenía en este viaje. No era solo unas vacaciones, era una declaración. Era yo, gritándole al vacío de su indiferencia: todavía estoy aquí. Todavía estamos aquí, todavía te elijo. El resort era casi ofensivamente hermoso, un paraíso en expansión en la costa de Kohala con piscinas infinitas que se fundían con el océano. Durante los 2 primeros días, casi fanción, hicimos snorkel, nos tomamos de la mano en la playa y pude sentir cómo el hielo entre nosotros comenzaba a derretirse. Vi destellos de la antigua Chloe, la mujer de la que me enamoré, la que tenía un sentido del humor perverso y una sonrisa que podía detenerte en seco. Pero las grietas estaban ahí. Solo tenías que estar dispuesto a verlas. Un mensaje de texto que le arrancaba una pequeña sonrisa secreta antes de bloquear rápidamente la pantalla. Un collar nuevo que llevaba. Una delicada cadena de plata con un dije que nunca había visto. Cuando le pregunté por él, dijo que se lo había regalado su madre. Ni siquiera se me ocurrió cuestionarlo. ¿Por qué lo haría? En nuestra tercera noche, el resort organizó un gran luau. El ambiente era eléctrico, antorchas tiki por todas partes, todo el lugar resplandeciente. Nos recibieron con leis y nos dieron mai tais, que sabían a puro sol. Nos sentamos en una larga mesa, riendo con extraños, todos atrapados en la magia de la noche. Vimos la ceremonia de Limú, donde desentierran el cerdo del horno subterráneo. Durante unas horas, todo se sintió perfecto. Miré a Chloe, su rostro iluminado por los bailarines de fuego, y sentí una ola de amor por ella. Realmente pensé, esto es, hemos vuelto. ¿Vamos a estar bien? Después de que el espectáculo terminara con una salvaje danza del cuchillo de fuego samoano, ambos estábamos bastante alegres y nos sentíamos bien. Decidimos tomar otro cóctel y dar un paseo por la playa. La arena estaba fresca, la luna había salido y solo se oía el suave murmullo de las olas. Encontramos un lugar apartado y nos sentamos. Sintiéndome sentimental por el alcohol y el alivio, empecé a hablar del futuro en la casa para la que estábamos ahorrando. Como este viaje me recordaba por qué amaba lo nuestro. Solo estaba divagando, ¿sabes? Y fue entonces cuando el ambiente simplemente se desplomó. Se quedó en silencio y se limitó a mirar el oscuro océano. ¿Qué pasa?, le pregunté, dándole un codazo. Tomó un largo sorbo de su bebida. No sé, Jordan. Arrastró las palabras un poco. Todo es tan complicado. ¿Complicado cómo? ¿Es el trabajo otra vez? Soltó una risa corta y amarga. Sian, podrías llamarlo un proyecto. Mi estómago simplemente se hundió. La feliz euforia que había estado sintiendo
se desvaneció. Todo lo que sentí fue este sabor agudo y metálico de pavor. Mi voz, era apenas un susurro. Ann me miró, con los ojos vidriosos por el alcohol y algo más. ¿Culpa? ¿Desafío? Quizás estaba demasiado borracha para evitar que el tren descarrilara. O quizás quería que se estrellara. Es solo Mark, del trabajo. Comenzó. El nombre me golpeó, como un puñetazo. Ann Mark, el esposo del trabajo. El tipo con el que almorzaba y que siempre la hacía reír. Siempre me había dicho a mí mismo que era solo una broma inofensiva. ¿Qué pasa con Mark? Insistí, mi corazón empezando a latir con fuerza contra mis costillas. Entonces, todo salió. Una confesión desordenada y borracha que simplemente se derramó de ella no fue solo un error. Había estado ocurriendo durante 6 meses. 6 meses, G. Mentiras. 6 meses de ella diciéndome que me amaba. Mientras se acostaba con él, Ann empezó emocionalmente. Dijo, como si eso fuera a suavizar el golpe. Mensajes de texto a altas horas de la noche. Compartir secretos. Una conexión que no estaba recibiendo en casa. Luego, se volvió físico. La primera vez fue una noche que me dijo que tenía una noche de chicas. Otra vez fue en nuestra cama, mientras yo estaba fuera de la ciudad por trabajo. Cada palabra era otro cuchillo retorciéndose. El collar no era de su madre, era de él. Dijo que había pasado 3, quizás 4 veces. No, espera. Se corrigió, arrastrando las palabras de nuevo. Quizás más. Ann había perdido la cuenta. El mundo se volvió borroso. El sonido de las pacíficas olas ahora rugía en mis oídos. Me sentí tan enfermo que tuve que doblarme. ¿Usaron protección? La pregunta salió de mí, fría y clínica. Era lo único a lo que mi cerebro podía aferrarse en medio del caos. ¿Dudó solo un segundo de Ann? La mayoría de las veces. La mayoría de las veces, las palabras quedaron suspendidas en el aire húmedo, densas y venenosas. Esto ya no era solo una infidelidad, era una falta de respeto imprudente y profunda hacia mi salud, mi vida, nuestra vida. De repent. Todas las pequeñas cosas de los últimos 6 meses encajaron con una claridad horrible a las sonrisas secretas a su teléfono, los viajes de trabajo, la distancia. No era una mala racha, era una tapadera. Había estado viviendo en una mentira que ella construyó, y yo era el tonto que pagó por ella. No podía hablar, ni siquiera podía mirarla. El gran gesto romántico de estas vacaciones, todo el dinero que había ahorrado, toda la esperanza que tenía, todo se agrió en esta broma amarga y humillante. Yo era el idiota que pagó la escapada de su novia para que ella pudiera sentarse en una playa y extrañar al tipo con el que se estaba acostando a mis espaldas. Me puse de pie lentamente. Ella me miró, su rostro borracho pasando de la confesión a la confusión. Jordan, ¿a dónde vas? No respond. Simplemente me di la vuelta y caminé de regreso hacia las luces del resort. Mi mente, un vacío gritando. El océano parecía burlarse de mí. Cada ola, un aplauso para el tonto que había sido. Apenas recuerdo el camino de regreso al bungalow. Tuve dificultades con la tarjeta de la llave. Mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos abrir la puerta. La habitación estaba impecable, lujosa y completamente sofocante. Todavía olía a su perfume. Fui directo al minibar. Cogí el whisky más caro que pude encontrar y empecé a beber de la botella. Ella entró tropezando 1 hora más tarde, con la cara manchada por el llanto, pero sus ojos eran duros. El arrepentimiento borracho se había ido, reemplazado por una ira defensiva. No puedes simplemente alejarte de mí así, Jordan. Arrastró las palabras. No puedo, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Acabas de detonar 3 años de mi vida. Chloe, creo que puedo hacer lo que me dé la gana. Tuvimos una pelea horrible, un tornado de sus excusas, justificaciones y sus patéticos intentos de culparme a mí por no estar presente, por trabajar demasiado, por no entenderla. Era manipulación psicológica clásica. No lamentaba haberlo hecho, solo lamentaba que la hubieran descubierto. Finalmente, se desplomó en la cama
y se quedó dormida. Pasé el resto de la noche en la terraza con la botella de whisky, mirando el océano negro y repasando toda nuestra relación. Cada te amo, cada sueño compartido, cada sacrificio ahora estaba manchado. Recordé haber tomado turnos extra para ahorrar para este viaje. Recordé haberla cuidado cuando estaba enferma. Todos esos recuerdos, antes tan preciosos, ahora se sentían asquerosos. Lentamente, el shock se desvaneció y se convirtió en una rabia fría y dura. Una rabia que lo aclaró todo. No solo me engañó, dejó que la llevara en avión a este hermoso lugar. Un lugar destinado a sanarnos, sabiendo que ya nos había roto sin posibilidad de reparación. Sonrió y aceptó mi gran gesto de amor, mientras su corazón pertenecía a otro. Fue la máxima humillación. Mientras el sol comenzaba a salir, una decisión se formó en mi mente. No era solo por despecho, era supervivencia. Esto no era algo que se arregla, era una herida que necesitaba ser cauterizada. No merecía una conversación tranquila o una despedida entre lágrimas. Merecía enfrentar una consecuencia real por lo que hizo, sin nadie alrededor para sacarla del apuro. Empecé a moverme con un escalofriante sentido de propósito. Saqué mi maleta y empaqué tan solo mis cosas. Mis camisas, empaqué mis artículos de aseo. Recogí mis cargadores. Todo, en absoluto, silencio. Dejé su ropa en el armario y su maquillaje en el mostrador. Luego, me acerqué a su bolso. Lo abrí y saqué su cartera. Tomé el efectivo que tenía, unos cientos de dólares, y la tarjeta de crédito de emergencia que estaba vinculada a mi cuenta. La dejé con su propia tarjeta de débito y su identificación. Sabía que tenía algo de dinero ahorrado, pero no lo suficiente para un vuelo de última hora a casa y el resto de la factura de un resort de 5 estrellas. La habitación estaba a nombre de los dos y la factura se vencía al momento del checkout. Ese era su problema ahora. Luego, encontré nuestros pasaportes. Tomé el mío. Puse el de ella sobre la mesa. Tomé un trozo de papel con el membrete del hotel y con una mano perfectamente firme, escribí solo 4 palabras. Vive con tus decisiones. Puse la nota justo encima de su pasaporte. Le eché un último vistazo, desmayada en la cama, una completa extraña en los restos de nuestra vida. No sentí tristeza ni piedad, solo un vasto y frío vacío y la necesidad urgente de alejarme. Salí de la habitación, la puerta cerrándose suavemente detrás de mí. Encaminé por el perfecto y silencioso resort, un fantasma abandonando la escena del crimen. En la recepción, pagué mi mitad de la cuenta hasta ese momento y les dije que mi acompañante pagaría su propia cuenta más tarde. El conserje me llamó un taxi. El viaje al aeropuerto fue silencioso. Me senté allí mirando por la ventana mientras la isla pasaba volando. No fue hasta que estuve sentado en la puerta de embarque, con la tarjeta de embarque en la mano, que me permití pensar realmente en lo que había hecho. Imaginé que se despertaría en unas horas en la resaca, la confusión, el horror que lentamente la invadiría al darse cuenta de que me había ido. La vi encontrando la nota, la búsqueda frenética en su bolso, el pánico que la golpearía cuando se diera cuenta de que estaba sola, en otro país, sin dinero y con una enorme factura pendiente. Por una fracción de segundo, sentí una punzada de algo, el fantasma del hombre que solía ser, pero luego la recordé en la playa, la crueldad casual en su voz, cuando dijo: la mayoría de las veces, y el sentimiento se desvaneció. Fue reemplazado por la sombría satisfacción de saber que, por primera vez en 6 meses, finalmente estaba, de verdad, sola con sus decisiones. Esta fue la decisión más difícil de mi vida, pero en cierto modo, también fue la más fácil. A veces, la única forma de seguir adelante es dejarlo todo atrás. Sé que mi historia es extrema, pero también sé que el sentimiento de traición es universal. ¿Qué opinan? ¿Estuve justificado o fui demasiado lejos? Hágamelo saber en los comentarios. Mientras el avión despegaba, no miré hacia atrás. Sentí una extraña mezcla de cosas en esta pérdida profunda y desgarradora por el futuro que pensé que tenía, pero también esta aterradora y emocionante oleada de libertad. El hombre que aterrizó en Hawái
no era el mismo que se iba. Ese tipo era un tonto esperanzado, que pensaba que el amor podía arreglarlo todo. El hombre que volaba a casa era más frío, más duro, pero también era alguien que finalmente se había elegido a sí mismo. Dejarla no fue por venganza. No realmente. Fue un acto de supervivencia. Fui yo trazando una línea en la arena por mi propio respeto. La curación ha sido un largo camino, y las cicatrices todavía están ahí, pero son un recordatorio de que a veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo es alejarte. Fue mi punto más bajo, pero también fue la base que usé para reconstruir mi vida. La dejé varada en el paraíso, pero al hacerlo, finalmente encontré mi propia salida del infierno.